¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas a su materia de plaguicidas. El día de hoy vamos a hablar acerca de la resistencia de las plagas a los plaguicidas y qué estrategias de manejo se deben tener sobre precisamente estos dos temas, es decir, las plagas y la resistencia que tienen a los plaguicidas. Un segundo para compartir pantalla nada más. Bien, ahí estamos viendo en pantalla tema que ya les adelantaba hace un momento. Y hoy vamos a comenzar con una reflexión acerca de esta resistencia de las plagas a los plaguicidas que se han ido creando. Es un tema central para la protección vegetal y para la sostenibilidad agrícola. Esta sesión nos llevará a comprender por qué las plagas van desarrollando una tolerancia a los químicos diseñados para controlarlas y también cómo afecta esto a la producción dentro de México, la agricultura en México y en particular en nuestra región de Nuevo León. También hay que tener una perspectiva o un enfoque global de este fenómeno y cómo radica en impactos económicos y ambientales. Pues cuando una plaga deja de responder a un plaguicida en concreto, las pérdidas pueden ser significativas y muy grandes tanto para productores del norte del país como para pequeños agricultores en los valles de Nuevo León. En la formación que queremos darles a ustedes como especialistas en agronomía, es entonces necesario entender la resistencia como un tema fundamental. Y aquí en la Universidad Ciudadana de Nuevo León, buscamos que cada estudiante reconozca las causas y aprenda las estrategias de manejo que van a prolongar la vida útil de las herramientas de control. La resistencia acelerada se va a explicar entonces, dentro de los puntos que vemos, como este proceso evolutivo en el cual, bajo la presión constante de aplicaciones repetidas, solo los individuos con una mutación favorable va a sobrevivir y va a reproducirse. Este concepto nos invita a pensar en el campo como un laboratorio vivo en donde la selección natural va a estar operando. Observemos entonces con preocupación cómo en cultivos de sorgo y frijol en Nuevo León, las poblaciones de insectos han requerido dosis crecientes de plaguicidas. Este escenario solo refleja una cosa y es la urgencia de abordar la resistencia desde el diseño de prácticas agrícolas. ¿Por qué es relevante para nuestra institución? Pues porque radica en que aquí formamos a quienes definirán el futuro de la agronomía regional. Comprender las causas de resistencia y sus consecuencias es el primer paso para desarrollar protocolos de manejo adecuados. A lo largo de esta presentación vamos a hablar acerca de bases para prácticas sostenibles. Conoceremos desde la definición hasta las estrategias concretas que pueden mitigar la resistencia, manteniendo la productividad y reduciendo el impacto ambiental en los suelos de Nuevo León y también más allá del mismo Nuevo León. Cada concepto que revisemos se proyectará en la diapositiva para que mientras lees y estudian puedan conectar la teoría con las condiciones reales de los campos agrícolas en México. Y buscamos que al término de esta clase reflexionemos sobre cómo nuestras acciones en el manejo de las plagas influyen en la evolución de insectos y cómo podemos revertir tendencias preocupantes utilizando un enfoque integrado. Este será el punto de partida para una serie de 8 diapositivas que profundizarán en los mecanismos, impactos y prácticas de manejo de la resistencia, siempre desde una visión académica
pero rigurosa desde la parte de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Muy bien, ahora vamos a continuar con el siguiente subtema que es ¿qué es la resistencia a los plaguicidas? La resistencia a los plaguicidas tenemos que ubicarla como un fenómeno en la evolución acelerada de las poblaciones plaga y que se utiliza o la utilizan ellos más bien para sobrevivir a dosis que antes se consideraban letales. Imaginemos un campo de algodón, pudiera ser allá por Linares, donde tras varias aplicaciones los insectos ya no mueren. Eso ejemplifica la resistencia emergente. Y es fundamental distinguir la resistencia heredable, que sucede por errores de aplicación, a esos casos donde no se trata simplemente de pulverizar mal o de condiciones adversas, sino de cambios genéticos que se transmiten a las siguientes generaciones. Un proceso de la Universidad Ciudadana de Nuevo León ha estado vigilando o ha estado en constante observación. Y se tiene que hablar de diversas cuestiones. Por ejemplo, el factor de resistencia que están viendo en pantalla, que se establece como una métrica de tolerancia que va a permitir cuantificar cuánto más debe aumentarse la dosis para lograr el mismo nivel de control. En parcelas experimentales cercanas a Monterrey, este índice ha mostrado incrementos pues bastante alarmantes, ¿verdad? Y es importante reconocer que la resistencia en laboratorio no siempre se traduce a campo, mientras que en un invernadero controlado se detecta tolerancia, en condiciones reales del Valle del Río Bravo pueden surgir otros factores que modulan el fenómeno. Asimismo, la diferencia de fallos por manejo y resistencia genética va a ser crucial cuando un productor en Sabinas Hidalgo observa baja eficacia, pues deberá evaluar si se debe a malas prácticas o a un cambio genético en la misma plaga. Comprender esta definición es un cimiento esencial para diseñar estrategias de manejo. Aquí en la Universidad Ciudadana de Nuevo León preparamos a los futuros agrónomos para realizar diagnósticos precisos y aplicar medidas correctivas adecuadas. Sobre los mecanismos de resistencia en plagas, hay que explorar que existen pues diferentes mecanismos, ¿no? Por un lado vamos a hablar acerca de la resistencia metabólica, donde enzimas como los citocromos en insectos de sorgo degradan el plaguicida antes de que ejerza su acción. Esto ha sido documentado en plagas de maíz en el municipio de Linares. En un segundo mecanismo, la resistencia en sitio blanco se produce cuando mutaciones alteran la diana molecular del plaguicida. Y esto lo hemos visto o estudiado en la universidad en los cultivos de chile en Allende. Y hemos observado alteraciones en el receptor vírico que impiden la unión de moléculas tóxicas. Otro tipo de resistencia será la resistencia por penetración. Esta modifica la cutícula del insecto, reduciendo la absorción del químico. En poblaciones de ácaros en viñedos del sur de Nuevo León, la cutícula más gruesa limita la eficacia de los piretroides. Vamos a ver, para que me sigan siguiendo, también vamos a ver la resistencia conductual, que es aquella que se manifiesta cuando las plagas aprenden a evitar zonas tratadas. En invernaderos de hortalizas cerca de Monterrey, los trips se escapan de áreas pulverizadas y se refugian en el dosel interior. Cada uno de estos mecanismos refleja adaptaciones distintas, pero complementarias. Es importante que lo tengan en cuenta, pues las plagas pueden ir desarrollando estas cualidades. Aquí en la universidad
enfatizamos la necesidad de evaluar cuál predomina en cada situación antes de ajustar las estrategias. Porque debemos entender que el entendimiento de estos modos de resistencia será vital para diseñar un manejo integrado que combine métodos culturales, biológicos y químicos, evitando así depender exclusivamente de un solo modo de acción, que queremos que al concluir este bloque, ustedes recuerden que la resistencia es un fenómeno multifactorial y que identificar el mecanismo principal guía la elección de alternativas de control y retardará la evolución de tolerancia en el campo. Ahora vamos a hablar del impacto y los ejemplos relevantes. Reconocemos entonces que la resistencia va a afectar a plaguicidas clave como los piretroides, reduciendo su eficacia en cultivos de algodón y sorgo en la región del Laredo. Asimismo, vamos a encontrar que también el tema de la armijera, el cual se presenta en los cultivos de Estados Unidos, nos muestra la capacidad de las plagas de superar incluso variedades transgénicas. En Nuevo León, estudios comparativos advierten sobre la posibilidad de movimientos de estos insectos que van desde el sur de Estados Unidos a desplazarse hasta nuestro país, ¿verdad? También, por ejemplo, vemos el caso del pulgón. Este se muestra en los cultivos, sobre todo en aquellos cultivos intensivos de tomate industrializado, donde se ha desarrollado una resistencia a su insecticida, evidenciando la presión selectiva por aplicaciones frecuentes, trae como consecuencia que se aceleren estos procesos. En el ámbito del comercio internacional y el tráfico de productos agrícolas, hay que hablar de que esto facilita la dispersión de pobladores resistentes. Trabajamos entonces en protocolos de cuarentena para evitar la introducción de cepas foráneas. Y estas situaciones resaltan la urgencia de adoptar estrategias de manejo integrado de resistencia, también por sus siglas conocidas como MIR, para preservar la eficacia de los plaguicidas disponibles y proteger la rentabilidad de los sistemas productivos locales. Reflexionemos entonces cómo afectan estas realidades la planificación de la temporada agrícola en la Huasteca o en la zona citrícola del norte de Nuevo León. La respuesta está en diversificar los métodos de control para poder así aplicarlos de manera adecuada. Este ejemplo global y local nos impulsa a combinar la experiencia con la investigación de nuestra universidad, desarrollando soluciones adaptadas a las condiciones de la región.
Muy bien. El siguiente tema que vamos a ver es las estrategias de manejo integrado de resistencia, que ya les estaba adelantando en la diapositiva anterior. Al detallar las estrategias de manejo integrado de resistencia, comprenderemos que el uso racional de métodos biológicos, culturales y químicos va a ser clave para reducir la dependencia de un solo control, tal como enseñamos en la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Queremos que se aplique concientización sobre esta estrategia. El concepto umbrales económicos, por ahí lo vamos a ver en pantalla, del lado derecho, indica que solo aplicamos plaguicidas cuando la población de la plaga supera el nivel de daño económico, evitando tratamientos preventivos de forma innecesaria que aceleren la resistencia. Por otro lado, el control biológico, mediante enemigos naturales como depredadores de pulgones o patógenos específicos, se integra para mantener poblaciones debajo del umbral sin que se utilicen químicos sintéticos, práctica probada con éxito en los huertos de nogales de Linares. Por lo que entendemos a prácticas culturales, vamos a ver que la rotación de cultivos y el ajuste de fechas de siembra interrumpen ciclos de vida y reducen la presión de las plagas. Nuestra universidad promueve observatorios de campo para planificar estas rotaciones. Al combinar estas herramientas, el MIR busca un equilibrio ecológico que mantenga la productividad y prolongue la vida útil de los plaguicidas, protegiendo su eficacia a largo plazo. Este enfoque integral requiere formación continua, para lo cual nuestra institución ofrece diplomados y talleres prácticos dirigidos a técnicos y productores regiomontanos. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de el monitoreo y la prevención, entendiéndola como una estrategia. El monitoreo y la prevención, lo que se va a priorizar es enfatizar la vigilancia sistemática, con trampas y muestreos periódicos para anticipar cambios en la susceptibilidad. Esta metodología se implementa en campos de experimentación de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Es necesario que comprendan que la documentación detallada de aplicaciones, dosis y resultados será esencial para evaluar tendencias y ajustar estrategias antes de que exista una resistencia generalizada. Asimismo, el establecimiento de áreas de refugio servirá porque sin tratamiento eh, que pueda mantener genes susceptibles en la población, se va a buscar diluir que la proporción de los individuos resistentes
se vea retrasada y la evolución de la tolerancia también esté con un rango más amplio, o sea, que no se realice de forma tan esporádica esta evolución. La formación continua del personal técnico en identificación temprana de fallos en el control nos va a permitir reaccionar pronto y cambiar de estrategia. Una práctica habitual en nuestros programas de extensión rural es precisamente manejar esta formación continua. Y por último, la detección temprana de cambios de la susceptibilidad será clave para tomar decisiones oportunas, garantizando un manejo adaptativo y además eficaz. Vamos a ir cerrando con conclusiones entonces el día de hoy. En conclusiones y además recomendaciones. Recordemos que la resistencia entonces es un fenómeno evolutivo que a veces se ve acelerado por la presión selectiva del uso repetido de plaguicidas. Las estrategias integradas y la rotación de modos de acción van a ser fundamentales para prolongar la vida útil de los plaguicidas disponibles y asegurar la productividad de una forma sostenible. Asimismo, la formación continua y el monitoreo sistemático va a ser indispensable para detectar y para manejar la resistencia de una forma eficaz. Recordemos entonces que de todo esto, el compromiso institucional de la Universidad Ciudadana de Nuevo León promueve la investigación y la divulgación de prácticas responsables, integrando conocimientos de ecología, de genética y de agronomía. Este enfoque científico, colaborativo y además adaptativo constituye la base para la gestión efectiva de la resistencia y la protección de los sistemas agrícolas dentro de México y Nuevo León. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos. Vimos que el monitoreo y la prevención son indispensables para dar continuidad y elaborar y promover estrategias que anticipen la resistencia. Hablamos además de la rotación y alternancia de los plaguicidas como un modelo de acción. Establecimos que debe existir una estrategia de manejo integrado de resistencia, o sea que se debe ver en complemento. Vimos el tema del MIR, cómo funciona a través de umbrales económicos, control biológico, prácticas culturales y además el uso racional. Pudimos hablar acerca del impacto y ejemplos relevantes. Vimos que las plagas tienen diversos mecanismos de resistencia, dentro de los cuales destaca la resistencia metabólica, la resistencia en sitio blanco, la resistencia por penetración y la resistencia conductual. Y comenzamos este tema hablando de qué es en sí la resistencia a los plaguicidas y cómo ésta puede irse heredando a las nuevas especies de plagas. Con eso vamos a concluir el día de hoy. Yo les agradezco por su tiempo y por su atención y por seguir todos estos programas que ofrece la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Asimismo, les recuerdo que estará habilitada la sección de tarea para que puedan ustedes analizar qué es lo que tienen que hacer. Las indicaciones para los cuestionarios siempre serán las mismas, que hagan el cuestionario con una red estable para que no afecte su desempeño, que tienen dos oportunidades de responder este cuestionario y que si tienen algún inconveniente lo hagan saber de inmediato para poder auxiliarles y que esto no tenga una repercusión negativa dentro de sus evaluaciones. También les recuerdo que cualquier cosa estaré atento a sus necesidades a través del botón de contacta a tu tutor, dentro del cual estoy atendiendo todas sus peticiones y dudas de la manera más diligente posible. Sin más que decir, con eso cerramos el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.